Hola amigos de SportStream, bienvenidos a los titulares del día de hoy. Y las novedades en los equipos de la Liga 1 para el 2023 siguen saliendo a flote. Tal como se los avisamos en un video anterior, el atacante panameño Alberto Quintero tendría los días contados en Universitario de Deportes. Ya se conoce de la baja en su rendimiento este año en el equipo merengue. Sin embargo, ya tendría todo listo para jugar en el Cienciano del Cusco en el 2023. La información la corrobora el periodista deportivo Marcelo Merizalde. El panameño Alberto Quintero tiene un acuerdo de palabra con Cienciano para su llegada al Cusco en 2023. Chiquitín culminaría un ciclo de 5 años con Universitario de Deportes. Aunque parece raro que un futbolista de 34 años llegue a un equipo que pretende jugar en torneos internacionales y ser protagonista del campeonato peruano la siguiente temporada. Sin embargo, esto habría sido un pedido expreso de José Guillermo del Solar, que tal como también se los avisamos, estaría llegando al Cienciano el 2023. Así lo explicaron en Gol Perú. Que Chemo llega a Cienciano. Tiene sentido las dos cosas, pues, porque Chemo lo ha tenido a Chiquitín y el cambio de aire y la característica de jugar en el Cusco con lo que él, y que se va a venir un poquito más atrás porque ya no está como para desbordar siempre, creo que está bien. De esta manera, todo apunta a que el papá estaría dando varios golpes en la mesa de cara al 2023, con nuevo técnico y nuevos jugadores en la plantilla del equipo imperial. Y ya que hablamos de los cusqueños, uno de sus mejores futbolistas es Kevin Sandoval, con 10 goles y 9 asistencias, es de los más pedidos a la selección peruana. Sin embargo, también estaría interesando a varios clubes de la Liga 1 peruana. La información la trae el periodista deportivo Gustavo Peralta. Universitario se interesó en Kevin Sandoval. Gusta mucho. Manuel Barreto lo conoce bien de Sporting Cristal. Hubo charlas con su agente. Sin embargo, el jugador tiene contrato con Cienciano hasta el 2023 y solo hay cláusula de salida para el extranjero. Dicho esto, es poco probable que veamos a Sandoval vestido de crema. Sin embargo, el que se iría de merengue es Claudio Jacob, el volante argentino que es más recordado por su blooper frente al Deportivo Municipal en el Estadio Monumental de AT. Es de los más criticados por la hinchada de Universitario, pero todo apunta a que se quedaría en el club para el siguiente año. Esto es lo que dijo su agente Horacio Rossi cuando le consultaron sobre la posibilidad de que rescindan el contrato de su representado. Nadie de la U me hizo ningún planteo ni comentario al respecto. Me consta que el profesor Compagnucci está muy contento con Claudio, un líder positivo en el rol que le toque asumir cada fin de semana. El proyecto de Claudio con el club es para una temporada y media. No está pensando en marchar a Claudio, quien está muy contento con el club y toda su gente. Claudio se trasladó con toda la familia para estar una temporada y media. El comando técnico está muy contento con Claudio, y él también con ellos. Es así que la fanaticada crema está desesperada por tener buenas noticias con respecto al plantel para el próximo año, donde probablemente jueguen la Copa Sudamericana, pero sobre todo que a falta de 2 años para su centenario, de cómo empezarán a armar un equipo competitivo para ser campeones, cosa que no pasará este año. Y siguen las repercusiones luego del partido en el Estadio Monumental de AT entre el Melgar de Arequipa y Universitario de Deportes. Esta vez, el coordinador deportivo del club crema, Adrián Gallardo, habló del acto racista contra Kevin Quevedo y por tercera vez en menos de 24 horas, luego de lo mencionado en Twitter por Jan Ferrari y Martín Cojatsu en Radio Ovación, se trató de justificar este acto estúpido con los gestos que hizo Kevin Quevedo a la tribuna local. Entonces no se puede poner como justificación que el hecho de que... Está justificando, Daniel. Yo lo primero que digo es no estamos justificando y acá nadie está justificando. Ustedes lo que están señalando es que se ha interpretado las declaraciones de Jan como justificando. Aquí nadie está justificando. Una u otra cosa puede ser previa o... Lo que estamos diciendo es que si tú vas a pedir respeto, también respeta. Tiene que ver. Todos son condenables y todos son sancionables. No, sí, pero, hablando... no, sí, pero tiene que quedar claro que la gravedad de uno
es totalmente distinta a la Totalmente. gravedad de otro. Y Eso que- sí, ¿no es cierto? Es subjetivo. Y aparte, yo para mí ambos son gravísimos. Uy. Uy, ¿qué? Pero es que los dos no son graves, igual de graves. Adrián, si tú escúchame Adrián, si tú a mí me insultas, no es lo mismo que seas racista conmigo. No es lo mismo. Estás ofendiendo el honor en ambos casos, ojo, Escúchame, pero la gravedad de uno está tipificado. Y tú sabes que el racismo es mucho peor que que tú me insultes, que me digas. Y la injuria no está tipificada. Por supuesto, ambos están tipificados. ¿Y cuál es peor? Te digo, ¿cuál es más grave? Tendrás que, es que, a ver, Yo no quiero buscar peleas ni quiero buscar enfrentamientos, pero sí quiero tener clara la posición de un club. Y que ahora tú me digas que el racismo está al mismo nivel que lo que hizo Quevedo, a mí sí me causa extrañeza, me sorprende. A mí sí. no es que te diga que están al mismo nivel, te digo que los dos son graves y los dos son actos tipificados por Y te pregunté, y te voy a preguntar de repente, ¿y cuál es más grave? No te puedo determinar cuál es más grave, te soy sincero. Sinceramente, da vergüenza ajena estas declaraciones porque se está tratando de defender lo indefendible, y más que dirigentes serios, están llevando a un club grande a perder esa grandeza, porque sigue latente lo de Andy Polo y ahora vienen con este tipo de declaraciones. A ver, ese es un tema personal de Andy, nosotros no tenemos nada que decir con respecto a ello. Sí creo que debería haber un poquito más de información sobre el particular, porque lo que ha ocurrido en Estados Unidos no es una sentencia por un hecho de violencia propiamente dicho, y creo que en ese sentido sí debería haber un poquito más de información, pero entiendo que el futbolista y su parte legal explicarán e informarán lo que ha ocurrido, que no es un hecho de sanción de violencia. Sí, pero no son consecuentes con lo que se habló el día de la contratación, que salió Jan a decir que no se había comprobado nada. Bueno, hoy la justicia en Estados Unidos ha dictado un veredicto frente a Andy Polo. Me parece que usted está afirmando que en Estados Unidos se ha corroborado que hay un hecho de violencia, y yo tengo otra información. Por eso yo te digo, con mucho respeto también, que debería haber un poquito más de información con respecto a lo que ha pasado en Estados Unidos, para que no se hablen cosas que en realidad no son. Por lo pronto, se pudo conocer que la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol inició de oficio un proceso disciplinario al Club Universitario de Deportes por los actos de racismo hacia el futbolista Kevin Quevedo durante el partido frente a Melgar. El ente consideró de gravedad los hechos producidos, por lo que resolvió esta medida sobre la institución merengue en su condición de organizador del encuentro deportivo. La comisión dio a la U el plazo máximo de un día para que remita sus descargos sobre lo sucedido. La resolución también alcanza al club Melgar de Arequipa, que en el mismo periodo de tiempo deberá ofrecer su posición al respecto. Asimismo, se extiende la medida hacia el jugador Kevin Quevedo para que muestre su posición. Esperemos que este sea el inicio de una normativa específica en las bases de la Liga 1 para el próximo año contra estos actos racistas o de violencia que se ven día a día tanto dentro como fuera de las canchas en el Perú. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas noticias nacionales, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video, dale like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chau!